Buenas tardes, pues ya estamos otra vez con las cositas de Instagram que se conecta y no se conecta, así que lo primero que voy a hacer es buscar a la doctora. Vamos. Si Instagram quiere, decidme que se me escucha, por favor, que cada vez que la llamo se me va la voz. A ver si se produce la magia y la podemos ver. Sí, ¿qué tal, doctora? Hola, muy buenas tardes a todas. ¿Qué tal? Bien, no te quería presentar en vano porque últimamente Instagram nos tiene que intento invitar a los invitados y de repente se me va la voz. Pero ahora sí, nuestra doctora preferida que está por aquí siempre contestando un montón de preguntas desde Fertilab Barcelona. ¿Qué tal? Muy bien, como siempre es un placer poder participar con vuestra asociación bueno, y dar un poco de ayuda a todas aquellas mujeres que tienen preguntas o dudas que están más allá de nuestras Qué consultas. bien. No me ha dado tiempo a hacer la intro porque digo, no la voy a hacer si luego no voy a poder conectar, porque últimamente nos ha costado bastante. Así que, bueno, ahora sí, comenzamos. Recordaros, como siempre, que si no podéis quedaros, luego podéis revisar el directo, tanto en el canal de Reina Infértiles como el de Fertilab, que se va a quedar colgado. Pero si tenéis preguntas, quedaros porque ahora es el momento de hacerlas. Hemos recibido muchas por email, vamos a empezar por ellas y ya tenemos algunas que están llegando a través del chat y a través de la cajita. Y nada, ya os he presentado a la doctora Ana Pérez Alsueta, ya la conocéis, no necesita apenas presentación porque ha estado aquí muchos días, pero bueno, recordar que es ginecóloga, especialista en medicina de la reproducción, que cuenta con más de 10 años de experiencia y bueno, que sabe de muchas cosas, de endocrinología, de ecografía ginecológica y mamaria, de oncología, laparoscopia, etcétera, y sobre todo de lo que más, de fertilidad. Así que, doctora, ¿arrancamos? Vamos a ello. ¿Preparadas? Bueno, pues vamos allá. Tenemos una pregunta que nos ha llegado por email, que es de una paciente que ha tenido un aborto en la semana 4. Su embrión era de día 3 y de calidad A. Eh, no sabe si por adenomiosis o por alguna neuploidía. A ver, en principio entiendo que en la semana 4, si está hablando ella, nosotros hablamos ginecológicamente de semana 4 cuando apenas tenemos un test de embarazo positivo. Es decir, entiendo que es una pérdida muy, muy temprana, que son estas que suceden que nos da un test de embarazo positivo, o una beta en este caso, y al cabo de unos días pues experimentamos un sangrado, un descenso de este que se constata, ¿no? Con un descenso de esta hormona, es lo que llamamos un aborto bioquímico. Entonces, estos abortos tan tempranos a veces es muy difícil de saber el origen exacto de ellos, sobre todo porque tampoco podemos analizar el material. Bueno, hay que tener en cuenta en su caso pues si ha tenido antecedentes de otros abortos previos, un poco si ya sabía que el útero pues, tenía esta adenomiosis u otro defecto que también puede haber dificultado la implantación, pero con estos abortos tan tempranitos es difícil saber la causa. Es muy difícil y genera mucha incertidumbre, ¿verdad? Porque no sabe. Totalmente. Sí, porque los frentes son muchos, es decir, un embarazo a término significa el equilibrio de muchas cosas que ocurren dentro del cuerpo de la mujer, de las cuales algunas podemos ser testigos, podemos observar y otras no. Nos quedaremos con ese interrogante. Bueno, pues continuamos. Pregunta una paciente por aquí. Bueno, es un caso clínico, ¿vale? Mejor papel de boli, si puede ser. Dice que es una pareja de chicas, 34 y 32 años, que van a hacer el método de ropa. No, directamente pregunta, ¿es mejor sincronizar los ciclos y hacer la transferencia del primer embrión en fresco o congelar todos los embriones y transferirlos a la pareja en un ciclo natural? He leído que hacer transferencias en ciclo artificial puede aumentar el riesgo de preeclampsia o abortos, pero por otro lado, el embrión en fresco está menos manipulado y quizás tiene más posibilidades de ir bien. Muchas gracias, doctora. La verdad que la pregunta es súper sensata y lo ha descrito muy bien un poco los pros y los contras que llevaría esto. Es decir, ella lo que plantea es, mientras su pareja está haciendo la estimulación,
hace la extracción de los óvulos, forma el embrión y ella en paralelo podría estar preparando su útero, su matriz, para que una vez que tengamos el embrión poder transferirlo, el primer embrión al menos sin congelación y transferirlo en fresco. Claro, la ventaja, como era bien dicho, es que es un embrión que al principio no está congelado. La desventaja es que logísticamente muchas veces da más, puede dar inconvenientes. Es decir, como era bien dicho, no podemos hacer normalmente un ciclo natural porque necesitamos coordinar su regla, o sea, probablemente dar pastillas anticonceptivas para coordinar ambas reglas, y normalmente también solemos usar una terapia hormonal sustitutiva que al final significa más hormonación, ¿no? Por otra parte, significaría, uy, se cortó, el poder congelar el embrión. Esto da mucha más libertad a nivel logístico de poder colocar el embrión cuando uno lo desee, con lo cual se puede usar incluso un ciclo natural porque se puede respetar el ritmo del útero de alguna manera, con lo cual realmente cualquiera de las dos opciones es válida y no creo que haya mucha diferencia en la tasa de embarazo si las condiciones son adecuadas en ambos casos. Con lo cual, aquí viene un poco lo que más se adecue a ellas, es decir, si ella necesita tener una organización porque a nivel del trabajo o sin embargo tiene más libertad y puede disponer de más tiempo para controles y para tal, si tiene más libertad, pues podría plantearse el hacerlo de forma sincrónica. Si tiene más dificultades en la organización, yo diría que opte por el tratamiento hormonal sustitutivo. También el tema del ciclo natural y esta reducción de la preeclampsia y de otros problemas obstétricos son estudios que están empezando a demostrar esto y que, por supuesto, tienen sobre todo más relevancia incluso en mujeres mayores, ¿no? Ya es una chica joven, es una chica que en principio su riesgo de preeclampsia probablemente no es muy elevado, con lo cual no es, excepto que tenga antecedentes, no sé, de hipertensión en la madre o familiares. Con lo cual, yo creo que cualquiera de las dos opciones es correcta y los pros y los contras ella los ha dicho bien, con lo cual es lo que más se adecue a su forma de vida, digamos. Vale, queda muy claro. Aquí tenemos un montón de preguntas que voy a ir dando visibilidad en la cajita, que dice una paciente, aquí sale. ¿Qué día se produce la implantación después de la transferencia? ¿Qué día se produce la implantación después de la transferencia? La implantación normalmente empieza a ocurrir el día sexto, séptimo, empieza la implantación, sexto, séptimo, de día de vida del embrión. Con lo cual, si tú colocas un embrión en el día 3, pues tardará unos 3, 4 días en iniciarse el proceso de implantación, en iniciarse. Si tú colocas un embrión en quinto día, pues pocos días estará implantando. Vale. Aún así, ¿es una matemática precisa? No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Aquí empiezan hay embriones que son más tardones y empiezan a hacerlo del séptimo, octavo. Y por eso luego detectamos hormonas de embarazo un poquito más inferiores a lo normal, pero que se ha debido simplemente pues, a la conexión un poco tardía de ese embrión. Ya, ahí viene el susto a veces, con esos valores. Ya. Así que, tranquilidad. Otra pregunta por aquí. Después de pasar por 2 transferencias con ovo y tener 2 abortos, ¿qué tratamiento aconsejaría el siguiente? Después de pasar 2 ciclos de ovodonación, entiendo, claro, nosotros entendemos 2 ciclos o 2, no sé si se está refiriendo a 2 transferencias, que serían 2 embriones de ovodonación, o 2 ciclos completos. Cada ciclo dos transferencias, perdón, lo he leído yo mal. 2 transferencias con ovodonación. Vale. Entonces, aquí al final es difícil esta respuesta, porque primero hay que valorar cómo estaba el semen, que es el otro 50% al final del embrión, porque uno puede cambiar al óvulo, pero el otro 50% es la parte masculina, con lo cual normalmente cuando falla un ciclo de ovodonación solemos completar un estudio masculino de fisifragmentación al menos y cariotipo, por supuesto, que seguramente lo debe tener hecho el marido. Aquí a veces puede dar la luz a que al final lo que estaba fallando era la parte masculina, con lo cual se tomaría una decisión dependiendo de lo que se encuentre, se podría llegar a tomar una decisión de probar incluso con cambio también de gameto masculino, dependiendo la severidad.
Pero también hay que ver si estos embriones, y seguramente en un segundo ciclo también sería recomendable el aplicar el PGTA, aplicar el diagnóstico genético de embriones, es decir, realmente saber si lo que estamos colocando son embriones sanos, porque al final, a pesar de ser de ovodonación, esto, la naturaleza también puede brindar embriones que no estén bien, incluso si hay una patología masculina oculta que hace que los embriones por fuera se ven muy bonitos, pero que igual la maquinaria interna de estos embriones no está. Entonces, es completar el estudio masculino, probablemente si vuelven a repetir sería hacerlo con diagnóstico genético y, por supuesto, hay que tener un poco el contexto de que estos embriones han fallado sin otra causa aparente, porque claro, si igual también hay que completar un estudio de la cavidad uterina si ella no lo tenía hecho, es decir, una histeroscopia, ver que la microbiota esté bien o ver su ventana de implantación, es decir, completar, volver a intentar que todo el engranaje en un futuro tratamiento esté mirado, esté correcto o esté corregido incluso. Mm. Que eso es así, me imagino, ¿no? Porque cuando ya has decidido dar ese paso, que tienes como la expectativa muy alta. Sí, lo que pasa es que a veces hay una falsa información o una falsa creencia que decimos, bueno, la ovodonación ya está, ¿no? O sea, Ya. es una renuncia muy importante, cuesta mucho, pero a veces transferir 2 blastocistos de ovodonación igual representan un 65, un 70% de embarazo. Queda un remanente de un 30% que por algún motivo que a veces podemos saber y otras veces no, la naturaleza falla, ¿no? Entonces no es un 100% seguro y no significa que si ella reemprende un nuevo tratamiento tenga que volver a fallar. Hay mujeres que han fallado los 2 primeros embriones y el tercero ha embarazado. Pero, por supuesto, vale la pena completar algún tipo más de información antes de una futura transferencia. Sin duda. Tenemos otra pregunta por aquí de otra paciente que dice, ¿realmente ser KIR AA es tan peligroso? Mira, el tema del KIR AA, es decir, es algo que está bastante de moda, que a nivel inmunológico cada vez lo pedimos más, pero no hay una demostración, o sea, todavía faltan muchos estudios que terminen por demostrar esto. Entonces, para que entiendan las pacientes, el KIR de alguna manera es un receptor que está a nivel del útero, ¿vale? Sí. Nosotros miramos el KIR de las pacientes para saber qué tipo de KIR tienen. Hay KIR que son como aceptan mejor los embriones y hay KIR que son más que reyectan, ¿no? Que rechazan estos embriones con más facilidad. Entonces, luego, este KIR se tiene que unir a una parte del embrión que se llama HLA. Sí. Entonces, hay determinados KIR que no se unen a unos determinados HLA. Y entonces aquí es donde viene el fenómeno de rechazo inmunológico que se dice, porque el marido, por ejemplo, tiene un HLA que no es compatible con este KIR y entonces ese embrión, que al final la mitad de la dotación es del marido, pues constantemente entra en conflicto y no termina de hacer las conexiones con el útero, ¿no? Esto es un poco el sentido. Pero, ya te digo, es lo último que miramos después de haber controlado todo el resto de factores e incluso los inmunólogos trabajan mucho en esto para darle cobertura en la medida de lo posible para evitar este rechazo. Y que en última instancia, efectivamente, en última instancia, se puede terminar buscando, cambiando el gameto y buscando si realmente esta es la única información que tenemos y todo el resto está bien. A veces se puede plantear un cambio de gameto, ya sea del óvulo o del esperma, buscando un donante pues, que tenga el HLA compatible, ¿no? Esto ya sería como un extremo, pero existe, o sea, que hay escalones y existen soluciones. Wow. La verdad es que a veces puede ser súper compleja la historia, ¿verdad? No te imaginas. Hay otra paciente por aquí que pregunta qué porcentaje de éxito para lograr un embarazo espontáneo tienen las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Bueno, depende muchísimo de la edad y depende muchísimo del ritmo de ovulación que tengan. Es decir, por edad, de alguna manera, una chica que tiene menos de 30 años debería tener alrededor de un 15% de posibilidades de embarazo cada mes. Una chica con 38 quizás ya es menos de un 10% y una chica con 40 es menos de un 5%, ¿vale? Esto simplemente por edad.
Pero claro, si a esto le sumamos el ovario poliquístico lo que tiene es que muchas pacientes tienen muchos óvulos, ¿vale? Esta es la principal característica, pero estos óvulos a veces les cuesta un poquito más madurar, o las mujeres, sobre todo, las que tienen más problemas son que tienen anovulaciones, es decir, tienen ciclos que no ovulan, o mejor dicho, a veces tienen ciclos de mes y medio o en 2 meses no le viene la regla. Entonces, claro, una chica que tiene un ovario poliquístico claro y que tiene problemas de ovulación, aunque tenga 30 años, muchas veces no sabe en qué momento va a ovular o muchas veces este ciclo va a ser anovulatorio. Y en vez de tener una posibilidad cada mes, en vez de tener 12 posibilidades al año, igual tiene 4 posibilidades al año, ¿no? Pero cuando el problema del ovario poliquístico viene sobre todo en el tema del ritmo y de la maduración de estos óvulos. Si ella tiene un ritmo regular, porque hay muchas chicas que dicen, yo tengo ovario poliquístico, pero al final sus reglas son regulares, con lo cual, si ella es joven, más o menos mantendría estos porcentajes que le digo, bajándolos un poquito por un tema de maduración. El problema viene con el ritmo, si ella no tiene ritmos ovulatorios. Ya. Aquí una ovario poliquística con 2 hijos vivos, adolescentes, y 4 embarazos, eso sí, porque de todo me embarazaba yo también. No sé si eso es como muy típico en el ovario poliquístico. Me costó poco, pero me costaba mantenerlo. Claro. Bueno, continuamos. Otra paciente por aquí pregunta cuál sería la tasa de embarazo o niño en casa en una embriodonación. En una embriodonación, vale, la embriodonación, para que se entienda, son pacientes que recurren a embriones que están en el banco, que provienen de óvulo, de un óvulo y un esperma, ¿no?, de otras personas, y estos embriones pueden tener un origen diverso. Puede ser que sea de doble donación, es decir, de una donante de óvulos y un donante de esperma. Puede ser una combinación de una donante de óvulos, pero con un semen de marido que cumpla ciertas condiciones de calidad, o una chica joven, por ejemplo, que era soltera y que lo ha hecho con un semen de donante, ¿no? O sea que el origen puede ser diverso. Y hay que comprender que estos embriones, como vienen de ciclos precedentes, que probablemente una pareja ya lo ha utilizado y ha dado embarazo, ya estamos hablando de los embriones que vienen en orden, en calidad. Entonces, nuestra tasa de embarazo de un embrión de banco suele ser alrededor de un 40%. Mientras que un embrión recién formado de doble donación quizás es un 50%. ¿Vale? Pero hay que entender que esta caída en la calidad viene justamente por esto, por el orden en el que se coloca. Vale. Más o menos. Luego tenemos embriones de banco que son súper bonitos, evidentemente. Una posible endometriosis por aquí tenemos, dice una paciente en el chat. Hola, tengo 32 años y por algunos síntomas que tengo me han dicho unas amigas que podría tener endometriosis. ¿Cuáles son verdaderamente los síntomas más comunes de la endometriosis y cómo se diagnostica? Y una cosa más, ¿cómo afecta la fertilidad? Los signos de la endometriosis. A ver, la endometriosis, para que lo entendamos, nosotros dentro del útero tenemos lo que llamamos el endometrio, que es un tejido que crece cada mes y sangra con cada menstruación cuando no hay embarazo, ¿no? Este tejido se descama y cae y cae en las braguitas, ¿no?, en forma de menstruación. Ahora bien, las chicas que tienen endometriosis tienen este mismo tejido, pero tienen una zona que no toca, es decir, normalmente lo tienen diseminado pues en las trompas, en los ovarios y a veces incluso diseminado en algún intestino o en la vejiga. Entonces, la endometriosis es una enfermedad crónica que tiene diferentes grados, es leve, moderado, grave o 1, 2, 3, 4 grados. Entonces, el problema que tienen las chicas con endometriosis es que este tejido que está, por ejemplo, en el ovario, cuando sangra, es decir, cuando la mujer tiene su menstruación, reacciona igual que el tejido que está dentro del útero, es decir, lo único que sabe hacer es sangrar. Entonces, cuando la mujer tiene su ciclo, este tejido sangra, pero este tejido que está en el ovario no tiene forma de drenar, o sea, no tiene forma de salir, lo mismo del que está en la trompa. Entonces, este sangrado se acumula ahí. Por eso las chicas, uno de los principales síntomas que tienen es que tienen mucho dolor con la regla, porque además de tener el sangrado habitual, tienen sangrado dentro del abdomen, digamos, en estos puntos que decimos. El principal síntoma es el dolor. Pero luego, las
células del cuerpo lo que hacen es limpiar este tejido, cicatrizarlo, y cuando no pueden contenerlo, cuando no pueden limpiarlo del todo, al final lo terminan encapsulando. Y encapsulando formando estos quistes, que llamamos quistes de endometriosis o quistes de chocolate, que se dice, porque en su interior tienen este sangrado antiguo. ¿Qué pasa? La formación de estos quistes y la presencia incluso de estos pequeños focos de endometriosis hacen que la reserva ovárica sea inferior, ¿va? Tanto por número como incluso por calidad a veces, porque estos tejidos intoxican de alguna manera estos ovocitos. Ya el propio quiste ocupa un espacio físico, con lo cual aquí a veces ya reduce la reserva ovárica porque ha ocupado tejido sano, pero incluso su sola presencia dinamitada en el medio del ovario también hace que esta reserva ovárica normalmente la encontremos más bajita. También afecta a las trompas, porque este tejido cuando se deposita aquí y luego se cicatriza, estas trompas muchas veces se vuelven un poco más rígidas o pueden ser retraídas o cogidas, digamos, pegadas a una zona del útero o una zona de los intestinos. E incluso se habla que a veces, digamos, también estos úteros pueden tener un poco más de contracciones, etcétera. O sea que realmente el motivo principal por el cual afecta la fertilidad es sobre todo cuando afecta la reserva ovárica y sobre todo también la afectación tubaria. Luego ya hay más endometriosis que van más allá de la parte reproductiva y es que luego terminan dando problemas a nivel digestivo, a nivel de la vejiga, ¿no? Pero esto ya sería lo que llamamos endometriosis profundas. Y es muy importante cuando uno tiene endometriosis decidir si quiere ser madre o no, ASAP, ¿no? As soon as possible. Bueno, esto es importante que cuando normalmente las chicas son diagnosticadas a lo largo de las visitas ginecológicas, en sus revisiones, y sí que es importante saber que quien se le diagnostica la endometriosis, aunque sea de forma accidental, que decimos incidental en una ecografía, a pesar que ella se encuentre bien, que no tenga, tiene que ser muy consciente de que esta endometriosis no sabemos la progresión. Hay veces que se mantienen igual y hay veces que progresan, y esto puede dañar el ovario y tienen más riesgo de poder encontrarse con una menor reserva de la esperada para su edad. Con lo cual, dependiendo de la edad que estemos hablando, sí que es importante tener conciencia de ello, sobre todo si lo estamos acercando a los 30-32 años. Vale. Continuamos. Por aquí dice una paciente: ¿es efectivo realizar test de receptividad endometrial en paciente con criotransferencia con ciclo natural y ciclos regulares de 28-30 días? A ver, el tema de la receptividad endometrial cada vez está dando un poco más de qué hablar. En un momento tenía mucha validez, ahora nos estamos dando cuenta que esta test de receptividad igual falta completar más estudios para que den una credibilidad y un uso clínico más acertado, porque a veces se utilizan en todo tipo de pacientes y nos damos cuenta que corrigiendo estas ventanas tampoco estamos resolviéndolo todo, ¿no? Pero sí que hemos visto chicas, cuando hacemos los test de receptividad, sí que hemos visto chicas con ciclos naturales y que tienen la ventana desplazada, ¿eh? Esto lo hemos visto. O sea, aunque tengas un ciclo de 28 días y se haga con un ciclo natural, sí que es verdad que en los ciclos naturales solemos ver más concordancia, no suele haber tantos desplazamientos, pero sí que los hay, ¿eh? Sí que los hay. O sea, que no es que no tenga sentido hacerlo. Vale. Eso nos deja más tranquila. Con el móvil que tiene poca batería. No sé si darme un segundito para conectarlo al ordenador antes de que se me quede sin, ¿vale? Te esperamos, sin ningún problema. Aprovecho para recordar que estamos a mitad directo, nos quedan todavía 30 minutitos. Estamos hablando con la doctora Ana Pérez Alsueta, es ginecóloga especialista en medicina reproductiva de Fertilab Barcelona. Ya la conocéis porque ha estado aquí algunas tardes con nosotras contestando a vuestras preguntas, y esta tarde estamos en un directo de preguntas libres, ronda abierta, ¿vale? Podéis preguntar todo lo que deseéis saber sobre vuestro tratamiento o sobre la fertilidad en general. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado por correo, bastantes, solo hemos contestado a 2 de momento de estas y muchas están llegando por la chat. Así que continuamos. Una vez a salvo el teléfono de la doctora para que no se apague. A ver si la reproducción asistida está evolucionando muchísimo, pero el tema de las baterías muy poco. A ver si los señores
de los teléfonos se ponen las pilas y al tiempo que investigamos cómo todas las mujeres pueden ser madres, a ver cómo todos los móviles pueden permanecer cargados un día entero. Eso estaría genial. Ya está solucionado. Es que si no, digo, en algún momento me voy a ir y ya no lo voy a poder arrancar. Ah. Vale, ya estamos. Continuamos. A ver, por aquí por el chat nos dicen, que lo abro. ¿Hay que dejar tratamiento con certolizumab para una transferencia embrionaria? Lo hemos contestado esta pregunta, ¿no? ¿Verdad? La verdad es que ese es un tipo de medicación que debe ser inmunológica, con lo cual normalmente está pautada por un inmunólogo y es él el que suele dar esta indicación. Certolizumab. Sí, claro, es que es para el factor de necrosis tumoral. Esto, la verdad, seguramente no se lo ha dado el ginecólogo. Esto se lo habrá dado un inmunólogo o... Claro, y es muy importante siempre consultar con tu ginecólogo, tanto en una preconcepcional como en reproducción asistida, ¿no? Me imagino que en la anamnesis hay que dejar muy claro qué es lo que estamos tomando, si tenemos alguna enfermedad crónica y demás, ¿no? Pero yo, si quieres, esto lo puedo averiguar y no sé si te puedo dar una contestación a través tuyo, que esto lo puedo mirar, pero entiendo que quien lo indica, al fin y al cabo, tiene que saber que ya está en un proceso reproductivo. Claro. Y tiene que consultarlo con quien le vaya a hacer la transferencia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Continuamos. Buenas tardes. Quería saber si después después de una FIV con solo 4 óvulos y de ellos solo un embrión que no prosperó, sería recomendable hacer una FIV con ciclo natural. A ver, sí, te entiendo. El sentido de la FIV natural, ¿vale? La FIV natural existe sobre todo para un grupo de pacientes muy concreto, que es o pacientes que no pueden recibir tratamiento hormonal, que tienen contraindicado porque han tenido un cáncer hormonal, lo que sea, o pacientes que efectivamente, a pesar de dosis elevadas, no conseguimos más de 1 a 2 ovocitos o máximo 3, que ya está rondando un poco este caso, y sobre todo en pacientes jóvenes. Es decir, claro, en este tipo de pacientes que sabemos que a pesar de que sea un solo óvulo va a ser de buena calidad, tiene sentido hacerlo con ciclo natural. Yo creo que en su caso, hombre, pasar de 1 a 4 es cuadriplicar la posibilidad. Yo entiendo que no es mucho, que igual no es la expectativa que se tenía. También hay que saber un poquito de dónde partimos, ¿no? O sea, cuál era la expectativa inicial, qué hormona tenía, qué recuento tenía, qué edad tenía, porque a veces es una cuestión de cambiar el fármaco y ya está. O sea, entonces ha tenido una respuesta menor de la esperada y luego en un segundo ciclo se pueden conseguir 5 o 6. Entonces, si no ha sido el caso y ya se esperaba una baja reserva y obtuvieron 4, hombre, a mí 4 me parece que está aumentando un poco las posibilidades respecto a 1, con lo cual yo me seguiría en la ruta de la estimulación. Vale. Otra paciente pregunta, con un quiste de 6-7 centímetros, dice que algunas gines dicen que se tiene que operar para quedarse embarazada y otras dicen que no. ¿Con qué versión se tiene que quedar? A ver, lo primero es que hay que saber de qué tipo de quiste estamos hablando. Porque claro, si es un quiste, primero es la salud, con lo cual si es un quiste que apareció ahora, que no se tiene claro de qué tipo es, que puede haber una mínima sospecha de malignidad o algo, este quiste hay que sacarlo. Vale. Ahora bien, si no se trata de este tipo de quiste, se trata de un quiste endometriósico, un quiste simple o un quiste ya conocido, que es estable, entonces nosotros normalmente, como reproductólogos, preferimos, esto normalmente lo debatimos en el comité de médicos, valoramos esto, ¿no? Vemos también dónde está localizado este quiste, porque este quiste sabemos que nos está afectando una parte del ovario y que a veces nos puede dificultar el acceso a los folículos que crecen, es decir, nos dificultaría la cirugía.
Pero si no es el caso, nosotros normalmente preferimos hacer primero un tratamiento, hacer la estimulación, sacar los óvulos antes de tocar o hacer la cirugía sobre este ovario, porque sabemos que esta cirugía es bastante agresiva, a pesar que sean manos expertas y que lo haga el cirujano con mucho cuidado. Quitar un quiste de 6-7 centímetros va a hacer que probablemente perdamos una parte del tejido ovárico sano. Entonces, lo primero es, si es maligno o hay cualquier sospecha de tal, evidentemente sacarlo primero. Si no es esto, primero hacer la estimulación y obtener los embriones. Y entonces, una vez que se tienen los embriones, y preferiblemente estudiados genéticamente, entonces aquí sí que se valora un poco el riesgo que puede tener este quiste durante el embarazo, de rotura o de crecimiento durante un embarazo. Entonces, hay quien en ese sentido a veces dice, vale, primero saquemos los embriones y luego me tomo un mes para operarme, me quito si pienso que ya tengo el suficiente número de embriones y sobre todo son sanos, entonces ahí me planteo la cirugía para quitar el quiste y luego me embarazo. Si no tengo muchos embriones o estos embriones no están sanos, etcétera, entonces volvería a intentar repetir una segunda estimulación antes de quitarme el quiste. ¿Vale? Esto sería un poco la ruta a seguir. Vale, muy, muy importante esta pregunta porque la verdad es que obviamente que será así, pero es como muy, muy inesperada, ¿no? Ya, Parece que... esto es porque a veces las chicas vienen a ser madres y de repente te encuentras con estas situaciones. A veces son conocidas y a veces no, ¿eh? Y claro, son piedras en el camino, bueno, que hay que sortearlas. Se puede. Totalmente. Tarda un poco más, pero se puede. Sí, sí, porque vas con la idea de, bueno, voy a mi tratamiento, ¿no? Que tenemos todas de alguna manera cuando entramos en contacto con la medicina reproductiva, bueno, pues eso vas, haces un tratamiento y ya está. Y luego te encuentras con que sí, pero que hay un largo recorrido hasta llegar a ese momento, ¿no? Tenemos otra paciente por aquí que dice, ¿qué diferencia habría entre una doble donación y una embriodonación? Bueno, las diferencias son sutiles, pero existen. Es decir, la embriodopción o el banco de embriones es lo que dijimos. Lo principal es saber el origen. O sea, en un banco de embriones el origen puede ser diverso, puede ser de doble donación, puede ser de una chica joven con un donante de esperma o puede ser de una donante de óvulos con un semen de marido. Aquí ya el origen puede ser un poco diverso. Por lo cual la doble donación, por supuesto, son donante de óvulo, donante de esperma. Ahora bien, como el origen es diferente, el parecido físico que va a tener este bebé va a ser mucho más acertado y mucho más ajustado en una doble donación que en un banco de embriones. O sea, en la doble donación van a elegir un donante que se parezca a la pareja y una donante de óvulos que se parezca a la mujer, con lo cual el parecido físico, el matching, va a ser más acertado. Mientras que en el otro hay que aceptar en el banco de embriones que uno de la pareja tiene que cumplir con las características, pero el otro puede distar de ella siempre y cuando respetemos la raza, ¿vale? O sea, la raza se respeta. Entonces, el parecido físico también es diferente. Y por último, en tercer lugar, lo que decíamos, que como estos embriones ya provienen de un ciclo anterior que han dado embarazo, los del banco de embriones, normalmente son embriones que van segundos en calidades, a pesar que puede haber embriones de muy alta calidad, pero normalmente en global la tasa de embarazo que tenemos en un embrión de banco de embriones es un poquito inferior que a la de doble donación. Entonces tenemos aquí cerca de un 40% respecto a un 50%. La diferencia no es mucha, pero a veces dista un poquito más. Y por último, es que también depende del plan familiar que tenga cada uno. Es decir, cuando tú haces un banco de embriones, sabes que estás haciendo una única transferencia, con lo cual, si te quedas embarazada, pues ya está. Mientras que si tú haces una doble donación, tienes la posibilidad de tener varios embriones del mismo origen, del mismo padre y misma madre. Con lo cual, muchas veces también te puede servir para pensar en futuros embarazos. Mientras que en el banco de embriones no. Entonces, lo que pasa es que el banco de embriones es más económico que respecto a la doble donación. Y además otra diferencia es que en el banco de embriones tú no puedes hacer estudio genético, mientras que en la doble donación normalmente sí, porque si tienes 3 o 4 embriones podrías hacerle incluso el estudio genético. Que siendo de doble donación no es que sea algo importante, pero bueno,
también es una diferencia. Claro. Es más económico y también, o por tanto, más sostenible, que nunca se habla de eso, ¿no? Siempre También, hablamos de la bueno, sostenibilidad en otros también. ámbitos. Sí, 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 sí. Hay pacientes que optan por el banco de embriones por una cuestión, por filosofía, ¿eh? Porque dicen, son embriones que están ahí, que no los han, que como una adopción, ¿no? Sí, sí, Claro, totalmente. totalmente. Y bueno, reía hacia mis adentros cuando comentabas que un embriodonación hay dos personas, ¿no? Y por lo tanto el parecido pues no puede ser igual tan match como cuando un óvulo y un espermatozoide, pero no sé si sabes, doctora, que hay un estudio que dice que muchas parejas se parecen entre sí porque tendemos a reproducirnos y a relacionarnos con gente parecida a nosotras. No sé si tú en tu experiencia en la consulta ves a muchas parejas que se parecen. Lo que sí que digo es que luego la genética y la naturaleza hace lo que soberanamente Sí, quiere. sí, sí. Y tú puedes buscar una donante que es, nos ha pasado incluso en parejas de chicas que buscamos una donante como una y sale como la otra. Y todo el mundo dice, pero esto ha sido un ropa, ¿no? Y cosas, o sea, cosas rocambolescas que dices, es que la genética luego hace lo que quiere. Totalmente. No lo podemos controlar tanto. Eso es verdad. Sí, y que muchas veces pensamos siempre, y esto lo digo por la donación, que como que nuestra genética es la mejor, ¿no? Y tiene que prevalecer por encima de todas las cosas. Sí, igual es un horror y no lo sabemos. Pero bueno, continuamos. Dice una paciente por aquí algo de ovarios en Kiss, que yo no lo había oído nunca. Dice ovarios en Kiss, he buscado por aquí, ha buscado Marta. Que están pegados por detrás del útero. Exacto. Kissing ovaries. Dice reserva ovárica normal y trompas adheridas al útero. ¿Hay probabilidad de embarazo espontáneo o hay que recurrir sí o sí a un tratamiento de fertilidad? A ver, lo más importante es, primero, bueno, si ya tienes, como dijo, ciclos regulares, el hecho de saber un poco qué funcionalidad está teniendo esta trompa. Es decir, el hecho de que estén adheridas a veces las trompas al útero, evidentemente te hace sospechar de que estas trompas igual no están lo flexibles que tendrían que estar o lo sanas que deberían estar. Pero esto nadie te lo puede decir a ciencia cierta, excepto que tú hagas una prueba de trompas, la histerosalpingografía, y te salgan obstruidas y que digas, vale, están obstruidas, hay que pasar una fecundación in vitro. Cualquier otra variante puede dar lugar a un embarazo espontáneo. Vale. Sí. Vamos a la cajita. Dice, ¿cuántas veces podemos estimular el endometrio para que crezca? Para que crezca. Mi intento con medicación ha fallado. ¿Cuántas veces? Hemos intentado muchos protocolos. Nuevamente vamos probando variantes. Tienes desde el ciclo natural o luego el ciclo mini estimulado, que se le dan un poquito de inyecciones para hacer que el ovario trabaje un poco más y fabrique los estrógenos naturales un poco más. Luego medicación, tratamiento hormonal sustitutivo con parches, con pastillas orales, con combinación de ambas, luego agregando ya tratamientos más experimentales como el Cialis, el aspirina, a veces el PRP, que es la inyección intracavitaria. Claro, hay muchos escalones y muchas alternativas y a veces vemos y por supuesto descartando que no hay ninguna patología dentro, porque a veces tras 2 ciclos que vemos que el endometrio no crece con diferentes tratamientos, protocolos, a veces decidimos hacer una histeroscopia, que es colocar esta cámara dentro del útero, y nos encontramos pues que pueden haber adherencias y que puede haber una explicación de que no esté creciendo por otras circunstancias, ¿no? Pero un solo fallo en un ciclo, que no pierda la esperanza, o sea, hay muchas alternativas para hacer, 4 o 5 intentos con diferentes pruebas. ¿Por qué motivos se puede cancelar un ciclo? Un ciclo de FIV, un ciclo de Una inseminación, transferencia, perdón. una transferencia. Una transferencia, bueno, se puede cancelar en diferentes niveles. Se puede cancelar antes de empezar porque hay un quiste en un ovario y esto hace que pueda producir hormonas o algo que nos interfiera en el ciclo y no lo vemos claro y entonces preferimos dejar pasar ese mes.
puede cancelarse normalmente a mitad del tratamiento porque el endometrio no ha crecido, no crece y llegados a un punto de igual de 20 días o 24 días decimos cancelamos y volvemos a empezar y probamos un tratamiento diferente. Se puede cancelar porque en un ciclo natural puede haber una ovulación espontánea. Se puede cancelar porque a nivel hormonal nos está indicando que hay una elevación de progesterona que no sabemos de dónde viene, si es una ovulación que se ha escapado o qué, y a veces detectamos progesteronas erráticas elevadas y decidimos cancelar. Se puede cancelar porque entre medio de la preparación de repente nos encontramos con un pólipo que quizás inicialmente era ínfimo y a través de las hormonas luego da la cara y decidimos que no es la forma idónea de hacer la transferencia en ese momento. Se puede cancelar porque una chica tiene fiebre en días previos al tratamiento, es decir, enfermedades que pueden ocurrir en el medio, imprevistas. Se puede cancelar el día de la transferencia porque el embrión no sobrevivió a la descongelación. Todos estos casos se pueden cancelar. Con respecto al embrión, tenemos varias preguntas relacionadas con, bueno, su ponderación, ¿no? Su score. Categoría, sí, su score. Su categoría. Y bueno, una es si realmente es tan importante la calidad del embrión, sea tipo A, B o C, para conseguir el embarazo. A ver, la calidad es una orientación, ¿vale? De hecho, la clasificación de A, B, C y D se está quedando un poco antigua. Ahora también tenemos clasificaciones que nos da el Embryoscope por sí mismo. Luego tenemos digamos, el saber si este embrión es genéticamente sano o no, que esto todavía incluso pondera más sobre la calidad. Entonces, sí que estadísticamente en la clasificación clásica se veía que los embriones que eran categoría A veces tenían más tasas de implantación que uno B, que respecto a uno C y uno D, pero luego en la circunstancia individual muchas veces tenemos embriones AA que no embarazan y terminamos transfiriendo el último C de embarazo. Y da un embarazo divino y un niño sanísimo y que es todo lo que necesita. E incluso esto a veces lo vemos cuando hacemos los estudios genéticos y de alguna forma vemos lo que teníamos al inicio, que decíamos, bueno, tenemos estos 5 embriones, este que es el AA, el otro que es el BC y le damos como una categoría. Y luego ves el estudio genético y de repente ves que el AA estaba mal. Y dices, mira, es que yo hubiera empezado por este AA, que era lo máximo, y te das cuenta que este embrión no hubiera dado embarazo. Yeah. Y empiezas por otro de categoría inferior. Ya ves. Pues otra pregunta relacionada con esto es una paciente que pregunta qué capacidad de implantación tiene un blasto BC de 5 días obtenido por ovodonación. ¿Qué posibilidad de implantación? Si no está estudiado genéticamente, quizás yo diría un 40%. No es un 50%, digamos. Bueno. Y tenemos otra más de un blastocisto calidad A para implantarse. Y con esta acabamos con los ABC con el ABC de los embriones. Bueno, aquí depende si es el primer embrión, depende de la edad. Claro, un blasto A de una chica de 42, ya te digo que, o sea, a pesar de ser AA, la tasa de implantación pues igual será inferior a un 5% o un 10%, a pesar de ser AA, ¿eh? Y una chica pues de 32, ese blasto AA, pues igual tiene una posibilidad de un 50%. Ahí es donde la calidad no es tan... Ya, tanto lo que no marca tanto la diferencia. Volvemos a la cajita, que tenemos un montón más y nos quedan 10 minutos. A ver cómo salimos de este entuerto. Dice, gameto masculino con doble cadena hecha, solo 50%. Bueno, solo 50%, bueno. Solo no, 50% malo. bueno. Vale, vale. ¿Hay alguna cosa para aumentar la mejoría? A ver, el tema es que
la fragmentación puede ser de simple cadena y de doble cadena. Si ella se lo ha mirado en doble cadena, la realidad es que no hay, todos los antioxidantes que tenemos y todas las marcas que hay normalmente están más orientados a mejorar lo que es la cadena simple, no tanto la doble. Con lo cual, la cadena doble, la única forma de mejorarla es en el momento que ese esperma se junta con un óvulo más joven. Se habla que estos óvulos a veces pueden tener la capacidad de reparar estos ciertos daños que tiene el esperma. Y en segundo lugar es la utilización de los filtros a nivel del laboratorio, como el chip fertile, que aparentemente si la muestra seminal es buena, daría para poder pasar el semen previamente por estos filtros, de manera que dejarían enganchados, ¿no?, estos espermatozoides fragmentados y podrían utilizar aquellos con menor libres de fragmentación, digamos. Esas serían las dos situaciones. Las antioxidantes están más orientados, ya te digo, para cadena simple, con lo cual lo único que queda son los filtros. Vale. Otra paciente pregunta por aquí, dice, la laparoscopia de trompa derecha, 3 abortos espontáneos de máximo 9 semanas, ¿qué es aconsejable para un próximo embarazo? Bueno, primero hacer un estudio completo de abortos de repetición, es decir, evidentemente la trompa podría haber sido, si estaba dañada, podría ser una causa de aborto, y esto es algo que ya han quitado de encima, pero normalmente la obstrucción de una trompa o el daño de una trompa suele estar relacionado con alguna inflamación o alguna infección, con lo cual primero lo que hay que valorar es que este útero esté en perfectas condiciones, hacer una histeroscopia, tomar una muestra, mirar la flora, la microbiota y mirar los cultivos, que no haya ningún tipo de endometritis o signos de infección, que se haya de tratar y enfriar con antibióticos antes de proceder a una búsqueda de embarazo nuevamente. Esto es lo primero. Y segundo, pues a pesar de que hay una sospecha de que esto puede venir de la trompa, etcétera, no hay que perder de vista las otras causas por las cuales pueden ocurrir 3 abortos, y es que estos óvulos o este esperma no estén bien, con lo cual habrá que hacer un cariotipo a ambos miembros de la pareja, habrá que mirar quizás en el esperma el tema del FISH y la fragmentación, habrá que mirar en ella el tema de las trombofilias, es decir, 3 abortos amerita para que realmente haga una profundización de las causas, de por qué han fallado estos embriones. Y yo no descartaría, que sabiendo que tiene una trompa mala, de ir a una fecundación in vitro con estudio genético del embrión. Es decir, ya puestos porque ya no es que no se embaraza, el problema es que estos embriones no continúan. Entonces, lo que tiene que hacer es garantizarse primero que va a colocarse un embrión de calidad, es decir, que esté genéticamente estudiado, y a partir de ahí cubrir el resto de factores para que hagan que esta gestación sea evolutiva. Vale. Una paciente por aquí pregunta si en una eco 3D se puede ver si el endometrio tiene adherencias o pólipos. Su gine dice que su endometrio está bien trilaminar, pero solo tiene un embrión para transferir. A ver, una eco 3D, pólipos probablemente se puedan ver más que en una eco 2D, pero las adherencias lo dudo mucho. O sea, adherencias no creo que se pueden, no se ven. Tienes que hacer una histerosonografía, que esto sería colocar, cuando te hacen la ecografía, inyectan como un líquido y un suero que distiende la cavidad y ve si quedan algunas zonas que están adheridas o no, o directamente una histeroscopia. Pero la eco 3D sirve mucho para el tema morfológico, para ver que no haya ningún tabique, para ver que la morfología del útero sea correcta, que no tenga una dismorfia, ¿no?, en este sentido, pero no tanto para visualizar adherencias. Bueno, pues vamos a por las últimas, faltan 5 minutos y tenemos una por aquí que dice: en la biopsia de endometrio, en el cuadrante 138, pues el CD 138, sí. Me ha salido negativo, pero micropólipos proliferantes. ¿Es necesario hacer más pruebas? En principio, si el CD138, nosotros normalmente cursamos CD138 y cultivos para ver si no hay, a veces el CD138 es un marcador de inflamación, o sea, lo que nos está diciendo es que no hay endometritis.
Eso es bueno, probablemente el cultivo sea negativo, pero nosotros normalmente lo acompañamos con un cultivo. Y los micropólipos, en principio, esto no es criterio de operación, un micropólipo. Eso es simplemente un hallazgo en la histología. Vale. Y vamos aquí a por la última que dice. Para transferencia tengo muchos L-inners, pero nada de Gasseri, Crispatus. No sé si se refiere a la microbiota. Microbiota debe ser, sí. Y el Lactobacillus iners, sí. Y pocos Nada de Gaseris. Gasseri y Crispatus. A ver, lo importante es ver el resultado de la microbiota. Sí que el Gasseri es el que más se relaciona con el tema reproductivo, pero lo importante es ver el porcentaje global del lactobacillus que ella tiene. Si está ya por encima de un 80% o 90%, aunque proporcionalmente el Gasseri esté reducido en porcentaje, no tendría un impacto importante. Lo importante es ver primero el nivel de lactobacillus y el punto de referencia que tiene el estudio de microbiota que tiene ella. Porque hay quien lo pone en 90, hay quien lo pone en 80. Pues no sé si hemos batido un récord hoy, pero hemos dado buena cuenta a todo el chat y a toda la cajita. Y nos quedan unas poquitas de el email, ¿vale? Así que con tu permiso quedan 3 minutos, regreso al email, Vale. Y voy a rescatar dos de aquí, de las primeras, ¿vale? Algunas ya las hemos contestado porque o se han repetido o han sido muy similares, ¿vale? Vale. Que vamos a ir con esta, por ejemplo, que dice que sí es cierto que los embriones masculinos se desarrollan antes y más rápido. Que los embriones masculinos que son de sexo masculino, no creo. Pero tendría que preguntar a los biólogos. Pero ¿No? Igual mito. Yo creo que es mito. ¿Tener el endometrio A13 es una posible causa de fallo de implantación? ¿Es mucho? No, está bien. Qué bien, qué rápido vamos. Seguimos. Si los embriones tienen diagnóstico genético preimplantación hecho, ¿pueden tener otro problema y que no se desarrollen? Sí, porque al final cuando uno hace un diagnóstico genético, tú tienes un embrión que es un blastocisto que tiene 150 células, al cual tú le estás extrayendo unas 4 células y analizas esas 4. Entonces, puede ser que hayas justo analizado unas células que estaban bien, pero hay algunas otras que no lo estaban, o puede ser que un embrión sea en ese momento completamente normal, pero claro, este embrión, hasta que se convierte en un bebé, tiene que sufrir muchas divisiones celulares. Entonces, en este proceso de división, un embrión puede cometer errores, algunas células, y estas células desarrollan una línea celular que no es correcta. Por eso, el hecho de tener un PGTA, un DGP hecho, no exime luego que las pacientes, una vez embarazadas, sigan el cribado de trisomías y cromosomatías que toque, porque a veces puede haber hallazgos, no te exime de decir esto no va a tener un problema genético. Lo reduce, por supuesto. Y vamos con una más. ¿Estadísticamente son mejores los embriones que llegan a blasto en día 5 que en día 6? Sí, podríamos decir que sí. Lo que pasa que todo luego es personalizable, porque luego vemos que hay embriones de día 6 que son súper bonitos y que a veces los embriólogos apuestan más por uno de día 6 que uno de día 5 por finalmente la morfología que llegó. Pues súper bonito ha sido tenerte aquí y de nuevo otro directo que dicen por aquí las pacientes que muchas gracias, que les ayudas muchísimo y que ha sido muy guay tenerte aquí. Ay, para mí siempre es un placer, esto ya lo sabes, colaborar con vuestra asociación y bueno, y contestar a todas las preguntas que podemos más allá de nuestras 4 paredes, ¿eh? Pues, o sea que sí. también el espacio. Tenemos que recordar antes de irnos que las sociedades de Red Nacional de Infértiles tienen descuentos en Fertilidad Barcelona. Concretamente, primera visita gratuita, 10% en tratamientos de reproducción asistida y hasta un 15% de bonificación en programas de embarazo y parto garantizado para asociadas. Podéis consultar todo en la página web.
Y nada, hasta aquí nos dicen gracias a vosotras. Espero que os conectéis muy pronto para decirnos que todo va súper bien y que tenéis una beta positiva y lo celebramos. Que siempre os conectáis para contarnos esas cositas que os preocupan, pero también las queremos celebrar, ¿no, Ana? ¿Qué te parece a ti? Me parece buena idea. Un Bueno, poco de energía positiva. nos vemos pronto. Un beso para todo el equipo de Fertilab. Muy bien, muchas gracias. Chao. Adiós.